Listo. Bueno, muy buenas tardes. Vamos a comenzar entonces la clase de hoy. La clase de hoy, 21 de octubre del año 2022, en la Universidad Miguel de Cervantes, el curso de Derecho Procesal Penal. Me parece que está en la clase 11 o 10, no estoy muy seguro. Lo que pretendo ver hoy día en la clase es la investigación. Vamos a revisar todo lo referente a la investigación, tanto desde el punto de vista de la actividad del Ministerio Público, como desde el punto de vista de la etapa que corresponde al procedimiento penal. También quisiera hacer un aviso. El próximo martes, no sé si ustedes saben que hay una actividad de la universidad, creo que es por Zoom o por otra plataforma, donde creo que son las primeras jornadas de derecho procesal en la universidad. No sé si saben algo de eso. Aún parece que no comunican nada todavía, profesor. Ya, Sí, vamos a... sí, sí comunicaron, profesor, a través de Sí, internet, sí, mandaron un correo. del Classroom. Ah, ya, está bien. Claro. Ya, entonces yo voy a exponer sobre una materia de este curso, Ya. sobre la prueba ilícita y la efectividad de la persecución penal. Así para los que quieran. No sé si eso queda grabado, pero vamos a exponer sobre eso el día martes a las 6:30, para que sepan. ¿Ya? Bueno, dicho esto, Profesor, sí, ideal sería que quedase grabado porque el martes algunos tenemos otras clases. Entonces no sabemos si nos va a dar ya. el horario. Bueno, vamos a ver Ya. qué pasa, que no me han informado de nada, solamente que hay una jornada que va a ser por video, eso es lo único que me han dicho, así que nada más, no Ya, sé, profesor. nada más. Ya, entonces empecemos con la investigación. En la última clase, que me parece que fue la del 7 de octubre, hablé sobre la investigación desde el punto de vista externo, es decir, como etapa, la importancia que tenía, y también hablé en general de todas las etapas del procedimiento penal. Bueno, para recapitular, el procedimiento penal que establece nuestro Código Procesal Penal son 3 etapas. La primera etapa es la etapa de investigación que vamos a revisar ahora, que es una etapa preparatoria para el proceso penal. Es procedimental, pero no es proceso. No es proceso propiamente tal, aunque se toman algunas decisiones jurisdiccionales en esa etapa de investigación. La segunda etapa es la etapa intermedia, que es la etapa, podríamos decir, con que es la fase de discusión, donde comienza la discusión, eh, realmente la etapa de discusión, que comienza con la acusación del Ministerio Público o la acusación forzada por parte del querellante. Esta etapa intermedia tiene varias actividades que se realizan por parte del Ministerio Público, el querellante, el imputado, y tiene 2 audiencias. La audiencia preparatoria al juicio oral, que es una audiencia de carácter técnico, en donde el imputado se defiende principalmente y donde se depura la prueba o filtra la prueba. Y también una etapa en que se pueden promover salidas alternativas y también procedimientos especiales. Después viene la etapa intermedia, la audiencia intermedia, que es una audiencia nueva, que es una audiencia que está entre la audiencia preparatoria del juicio oral y el envío de la autoapertura juicio oral al Tribunal Oral de lo Penal. Y esta audiencia intermedia es una audiencia en donde se pueden renovar la posibilidad de salidas alternativas y también renovar la posibilidad de que el procedimiento sea seguido por un procedimiento especial o el proceso sea seguido por un procedimiento especial y no el ordinario. Después que se envía la autoapertura juicio oral al Tribunal Oral de lo Penal y el Tribunal Oral o lo Penal lo recibe, comenzaría como la etapa del juicio oral, que va a constar de unas etapas preparatorias, que es la designación de la sala que va a conocer del asunto y la notificación a las partes para que acudan al juicio oral que va a estar fijado. Y bueno, y tenemos el juicio oral propiamente tal, con la estructura de alegatos de apertura, rendición de la prueba y posteriormente alegatos de clausura. Por los alegatos de clausura se termina el juicio oral y en caso de, y bueno, y los jueces se retiran a deliberar
y una vez que deliberan pueden dar un veredicto, que es su decisión, más no la sentencia, que puede ser de inocencia o culpabilidad. En el caso que sea de inocencia, bueno, habrá un plazo para que se dicte la sentencia definitiva y esa sentencia sea notificada a las partes. En el caso de condena, de que el veredicto sea condenatorio, bueno, hay dos audiencias pequeñas luego de ese veredicto, que son la de determinación de la pena y la de revisión de medidas cautelares. Bueno, después viene la etapa recursal. Bueno, la dictación de la sentencia y después la etapa recursal. La dictación de la sentencia generalmente se envía por medios remotos a los abogados, a las partes, o se fija una audiencia de lectura de la sentencia, que generalmente es una audiencia formal y a la cual nadie va, porque lo importante es recibir el fallo de forma electrónica y completa para uno que lo puede imprimir, leer y ver y estudiar los recursos al respecto. Bueno, eso es el juicio oral, o sea, eso es el procedimiento penal a grandes rasgos. Ahora, entremos a la etapa de investigación. Bueno, la investigación la podemos conceptualizar, la podemos analizar desde dos perspectivas. La primera perspectiva es una perspectiva procedimental propiamente tal, es decir, una etapa en la cual el Ministerio Público y también los intervinientes realizan una recopilación de antecedentes para enriquecer, digamos, la investigación que dirige el Ministerio Público. Esa es una etapa propiamente tal, entonces, el procedimiento penal. Esa es la primera perspectiva. La segunda perspectiva de cómo podemos conceptualizar la investigación es como la actividad que realiza el Ministerio Público dentro de esta etapa. ¿Qué hace el Ministerio Público en esta etapa? Bueno, el Ministerio Público en esta etapa lo que hace es recopilar antecedentes, indicios, pruebas que sea importante para la aplicación de la ley penal. Para eso, por ejemplo, ¿qué podemos recopilar respecto de la aplicación de la ley penal? Podemos recopilar todos aquellos antecedentes que sirvan para acreditar el hecho punible, para acreditar la participación del imputado, para identificar a otros imputados también, y también puede ser para explorar las hipótesis alternativas que puedan tener el imputado. Puede tener hipótesis alternativa de hechos. Eso también debe ser investigado por el Ministerio Público conforme a un principio que ya vamos a revisar, que está en la ley orgánica del Ministerio Público y que es el principio de objetividad, que ya lo vimos a propósito de los principios. El Ministerio Público debe investigar para bien o para mal del imputado, teniendo como único norte y objetivo la aplicación correcta de la ley penal, la ley procesal y la ley penal. Desde esta perspectiva, el Ministerio Público va a recopilar antecedentes que beneficien, como ya dije, o que perjudiquen al imputado. Que lo beneficien, por ejemplo, antecedentes tendientes a determinar la falta de culpabilidad, la falta de participación, la disminución de su culpabilidad, por ejemplo, atenuantes, incluso hasta eximentes, o también agravación de responsabilidad investigando las agravantes que puedan existir. En definitiva, el Ministerio Público realiza esta actividad de investigación siempre con el principio de objetividad, con el único fin de lograr, como ya dije, aplicar correctamente la ley penal. Pero más que eso, desde la perspectiva del Ministerio Público, de la actividad del Ministerio Público, del ente persecutor, incluso de la persona del fiscal, lo que realiza el Ministerio Público es recopilar antecedentes para tomar decisiones durante la investigación o al cierre de la investigación. ¿Qué significa esto? Esto significa que el Ministerio Público recopila antecedentes quizás para determinar una salida alternativa. A ver, ¿me escuchan? Sí, profesor. Ya, parece que me caí, se cayó la señal. La imagen se fue, ahí volvió. Ahí volví, ya, se había caído la señal. No sé si seguiremos grabando. Al parecer, seguimos grabando, ya. Bueno, entonces lo que había quedado era que el Ministerio Público
recopila antecedentes para tomar decisiones durante la investigación, como por ejemplo, una decisión importante, la más importante durante la investigación es formalizar la investigación. Ya vamos a ver lo que es la formalización, pero les puedo adelantar que la formalización de la investigación es una comunicación que se hace en una audiencia judicial al imputado, indicándole los hechos por los cuales está siendo investigado. ¿Para qué? Para que se defienda. Y también le señala la calificación jurídica que el Ministerio Público entiende. ¿Para qué? Para que el imputado se defienda por primera vez de una imputación formal. Bueno, entonces, ¿qué decisiones puede tomar según la recopilación de antecedentes? Por ejemplo, el Ministerio Público puede tomar decisiones durante la investigación, recopilando suficientes antecedentes. Por ejemplo, decir, realmente estos hechos no afectan gravemente el orden público, son delitos bagatelarios, y por lo tanto el Ministerio Público, conforme a estos antecedentes, va a aplicar el principio de oportunidad, por ejemplo. O por ejemplo, el Ministerio Público, luego de la investigación que realiza, se da cuenta que se dan todas las condiciones para una suspensión condicional del procedimiento, y a lo mejor va a promover la suspensión condicional del procedimiento posteriormente a la formalización que va a realizar. O por ejemplo, el Ministerio Público se convence de que el imputado realmente su libertad es un peligro para la seguridad de la sociedad y de la misma víctima, y por lo tanto lo va a formalizar y va a pedir la prisión preventiva. Y para pedir la prisión preventiva, antes tuvo que haber investigado los antecedentes que sirven de fundamento a esta petición de prisión preventiva. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la actividad que realiza el Ministerio Público durante la investigación de recopilar antecedentes, lo hace más que nada para tomar decisiones. ¿Qué han dicho algunos? ¿Qué dicen los manuales en general? Que el Ministerio Público investiga para acusar o para no acusar. Más propiamente, podemos decir que el Ministerio Público investiga para tomar decisiones. Y las principales decisiones son acusar o no acusar cuando cierra la investigación. Acusa o no acusa. Eso es fundamentalmente lo que realiza el Ministerio Público durante la investigación, esta actividad con este sentido. ¿Alguna duda, alguna consulta al respecto? No, sigamos entonces. Profesor, Ya, dígame. profesor, en este proceso de investigación, ¿el imputado queda detenido? Es que depende. Ya vamos a hablar de eso. Durante la investigación puede quedar detenido. Puede estar detenido, puede estar con prisión preventiva también, que es diferente la detención a la prisión preventiva. Ya vamos a revisar de eso, pero yo le anticipo que la detención es una privación de libertad de cualquier persona con el único objetivo de ser puesto a disposición del tribunal competente. Esa es la detención. En cambio, la prisión preventiva es una medida cautelar cuyos objetivos son asegurar el resultado del proceso, en este caso, el proceso penal. ¿Ya? Y ya vamos a revisar lo que es la prisión preventiva y bueno, y la detención también, porque vamos a ver en qué ámbito se produce la detención. ¿Ya? Bueno, sigamos. Vamos a las características. Si ustedes se dan cuenta, estoy siguiendo el orden que tiene el material que yo les entregué para este curso, al principio de este curso. Entonces, aquí ustedes podrían ir revisando las características de la investigación. La primera característica es que esta recopilación de antecedentes no es una recopilación solamente por parte del Ministerio Público. El Ministerio Público lo que hace es dirigir la investigación, y sabemos que el artículo 83, inciso primero de la Constitución, indica que esa es una de sus funciones, y una de las funciones más importantes, dirigir la investigación, pero la investigación que dirige la investigación oficial, porque los intervinientes ya sabemos que también pueden realizar investigaciones y pueden incorporarlas a la carpeta de investigación del Ministerio Público, y muchas veces, como ustedes saben, en muchos delitos, por ejemplo los delitos económicos, y en los delitos que tienen que ver con la violencia intrafamiliar, la mayor cantidad de pruebas con que cuenta el Ministerio Público es la aportada por la víctima. Entonces, ahí la investigación de la víctima es sumamente importante. Bueno, en segundo lugar, la investigación es una etapa administrativa y todos los actos que realiza el Ministerio Público son administrativos. Eso significa que no hay ejercicio de la jurisdicción. Eso significa que el Ministerio Público, en el ejercicio de las diligencias de investigación, no puede privar, amenazar o vulnerar
garantías constitucionales y legales de las personas. Ahí está la autorización judicial previa, el artículo 9 del Código Procesal Penal. En tercer lugar, y esto es bien importante, la investigación admite una clasificación. Y esta clasificación es en investigación deformalizada y en investigación formalizada. ¿Cuál es una y cuál es otra? La deformalizada es aquella en que no ha habido esta audiencia que ya les indiqué, que es la audiencia de formalización de la investigación. Esa es la investigación deformalizada. Y la investigación deformalizada, bueno, no tiene plazo de duración. No hay ningún plazo si es deformalizada. Han habido investigaciones bastante bulladas en Chile, en donde se ha investigado por 5, 7, 8 años, como por ejemplo el caso Tsunami. Y ahí no hubo formalización hasta bien avanzado, porque el problema de que existe, de que hay cuando se formaliza la investigación, es que inmediatamente, al momento de formalizarse la investigación, el plazo máximo de esta puede ser solamente de hasta 2 años. Entonces esa es la diferencia más importante entre la investigación deformalizada y formalizada. Existe otra diferencia también que es importante, que tiene que ver con las medidas cautelares personales. Las medidas cautelares personales solamente pueden ser pedidas durante la investigación formalizada. En cuarto lugar, la investigación es secreta. ¿Ah? La investigación es secreta, existe una suerte de secreto, pero es un secreto, podemos decir, parcial, o una publicidad parcial, porque la investigación es solamente puede ser conocida por los intervinientes. Esta es una razón obvia, porque durante una investigación penal se ventilan muchos antecedentes, digamos, delicados de las personas, y por lo tanto no es bueno que estos antecedentes que pueden inducir a culpabilidad, si es que son analizados de manera parcial, sean filtrados a la opinión pública, incluso los medios de comunicación. De hecho, al respecto, durante la vigencia de una investigación bien delicada, que fue el caso Cabal, se dictó una ley en donde las filtraciones de investigaciones hechas por el Ministerio Público, los medios de comunicación, se convierten en delito. Es decir, actualmente este secreto está protegido por un delito de carácter penal. Entonces la investigación es, como les digo, pública solamente para los intervinientes. ¿Alguna duda al respecto en las características de la investigación? No. Sigamos entonces. Miren, vamos al inicio. Todas las cosas tienen un inicio y un fin, sobre todo en materia procesal. El inicio de la investigación. ¿Cómo se inicia la investigación? La investigación se inicia de 3 formas, principalmente. Primero de oficio, por parte del Ministerio Público o sus agentes, por denuncia y por querella. Empecemos con esto que se inicia de oficio. ¿Qué significa de oficio? Significa que el Ministerio Público, sin previa actividad de ningún interviniente u otra autoridad, por sí y ante sí, realiza una apertura a una investigación, empezando a abrir esta llamada carpeta de investigación o carpeta con antecedente de investigación. También hay casos bastante bullados en los cuales no ha habido una denuncia propiamente tal de nadie, ni tampoco una querella, y donde el Ministerio Público ha abierto investigaciones de manera de oficio. ¿Ustedes se acuerdan de alguna? ¿Se acuerdan de algún caso bullado? Que nadie presentó querella, ninguna denuncia, ¿no? Nada. ¿Nadie lee la revista del sábado del Mercurio? Hace muchos años, no sé, 5 años me parece, el Mercurio, en su revista El Sábado, sacó una serie de reportajes que tenían que ver con la suerte de abuso sexual que había al interior de la televisión y del cine, sindicando en esa entrevista a dos directores, un director de telenovelas y un director de cine. Respecto de ese reportaje, no había ninguna denuncia al respecto, y el Ministerio Público, al tomar conocimiento del reportaje,
abrió investigación respecto de ambos directores. Por ejemplo, ahí tienen un caso en que el Ministerio Público actuó de oficio, abriendo una investigación. ¿Sí? También por lo demás, ustedes saben que los funcionarios públicos, ciertos funcionarios públicos están obligados a denunciar. Y en el caso de los fiscales, como funcionarios públicos, son los primeros llamados a denunciar cualquier hecho. Y en este caso, como forman parte del Ministerio Público, lo que hacen es abrir de oficio una investigación. Ya, la segunda forma de iniciar una investigación penal es por medio de la denuncia. La denuncia está tratada en los artículos 173 y siguientes del Código Procesal Penal. ¿Qué es lo que es la denuncia? La denuncia no es más que poner en conocimiento de la autoridad o del órgano persecutor o sus auxiliares un hecho que reviste carácter de delito con todos los elementos y antecedentes necesarios para que este hecho sea investigado. De hecho, la forma y el contenido de la denuncia está en el artículo 174, y ahí, al parecer, de la lectura del artículo, pareciera que la denuncia siempre, sí, espera un poquito, parece que la denuncia siempre debiera ser hecha por escrito, porque como uno de los requisitos es que debe estar firmada, parece que siempre debiera ser hecha por escrito, pero al parecer el sentido de este artículo es más que nada que la denuncia, si bien puede ser hecha por cualquier medio, en definitiva debe quedar una constancia escrita. Respecto de las denuncias anónimas también se pueden hacer, sin embargo, siempre va a aparecer alguien denunciando, y en el caso que sea anónima, el que va a aparecer denunciando va a ser la institución que va a recibir esta denuncia anónima. A ver, aquí hay una pregunta. Dígame, señorita. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta. ¿Ya? Cuando el Ministerio Público de oficio decide iniciar una investigación, ¿debe esta iniciación, esta forma de inicio de la investigación, tiene que cumplir algunos parámetros del Ministerio Público? O sea, porque, o sea, ¿cómo una institución hace esto? O sea, a través de sus fiscales, por iniciativa, ¿existe algún reglamento al respecto? Mire, muy buena pregunta, porque al inicio de la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, efectivamente no había reglamentación ni protocolos. A ver, espere un poquito que voy a cerrar la ventana. Ya, miren, resulta que al principio de la entrada en vigencia del Código Procesal Penal y del procedimiento penal, hay alguien, a ver, voy a silenciar, porque hay un perrito ladrando. Ya, entonces, como les decía al comienzo de la entrada en vigencia del Código Procesal Penal y de la entrada y de la existencia de los procesos penales nuevos, no existían parámetros, podríamos decir, objetivos, o protocolos, reglamentación, para que los fiscales ejercieran las funciones. Por ejemplo, cómo aplicar una salida alternativa, en qué caso definir una salida alternativa, cómo debían acusar, en qué caso debían acusar, en qué caso debían solicitar la comunicación, es decir, comunicar la decisión de no perseverar y hacer determinadas labores. Y para ello, el Ministerio Público antes, ahora y en el futuro, tiene lineamientos y tiene una suerte de reglamentación para realizar actividades. Y respecto de la actividad de la denuncia de oficio, sinceramente no sé si existe si existe un protocolo o una reglamentación. Habría que buscar en la página del Ministerio Público, son instructivos realmente. Si quieren, déjenme ver si puedo encontrar algún instructivo del Ministerio Público. A ver si después del break les puedo mostrar un instructivo del Ministerio Público, ¿ya? Pero habría que buscar en la página un instructivo respecto de la iniciación de oficio, que yo creo que debe existir, porque es una cosa bien trascendente, ¿ya? No sé si eso soluciona su Sí, pregunta. profesor, muchas gracias. ¿Sí? Y ahí le voy a mostrar un instructivo. Ya, entonces vamos al contenido de la denuncia, que está en el 174, como ya se lo había dicho. Si ustedes pueden leer el artículo 174 y realmente contiene la identificación completa del denunciante, la narración circunstanciada de los hechos, la indicación de quién habría cometido el delito, los datos necesarios
los datos necesarios para lograr la averiguación, entre ellos testigos, etcétera, y la firma del denunciante. Es el contenido de la denuncia. Profesor, disculpe. ¿Sí? Para efectos de poner una denuncia, es necesario que la persona que pone la denuncia se tipifique el hecho. O sea, ¿basta con que cuente la denuncia o tiene que encuadrarse el hecho, o eso lo va a ver los carabineros o investigación en el momento que pone la denuncia? Muy buena pregunta, porque esas cosas pasan, han pasado, y miren, cuando se interpone una denuncia, si se interpone la denuncia, bueno, generalmente hasta ante la policía se interpone. Muchas veces los carabineros o investigaciones se niega a recibir denuncias. ¿Por qué razón? Porque a priori la policía determina que los hechos no son delitos, entonces no recibe la denuncia. O si recibe la denuncia, la toma como una denuncia que no es de carácter penal. Podría ser, por ejemplo, una denuncia ante los tribunales de familia, o podría ser una denuncia, por ejemplo, ante el juez de policía local. Pero efectivamente muchas veces yo he sabido que Carabineros se niega a recibir ciertas denuncias porque de la narración de los hechos no se colige que exista delito. Ahora, si ustedes denuncian ante el Ministerio Público, o incluso si denuncian ante la misma policía, y esa denuncia llega al Ministerio Público, el Ministerio Público, en el caso que determine que no es delito, o que el hecho está prescrito, o que está extinta la responsabilidad penal, ustedes saben, pues, el Ministerio Público va a aplicar su facultad de no iniciar, la del 168 del Código Procesal Penal, porque el hecho no es delito o está la responsabilidad extinta. Profesor, ¿Sí? Carabineros, pese a que lo hace, en la práctica lo hace, dice, no, esto no es delito. ¿Tiene la facultad para hacerlo? Porque si una persona pone una denuncia, ¿a quién le corresponde determinar en esta etapa? Es al Ministerio Público y no a los Carabineros. ¿Sería un exceso en cuanto a la atribución que ellos tienen? Yo creo que ¿O tienen el... sí, yo creo que quizás no sería un exceso si el hecho es a todas luces no es delito. Yo creo que no sería un exceso, porque hay que recordar que carabineros son funcionarios públicos, y dentro de la función pública ellos pueden hacer solamente lo que la ley les permite hacer, y realmente ellos no podrían recibir denuncias de hechos que no son delitos, por ejemplo. Por ejemplo, imagínense, pero podríamos decir, ese filtro que podrían ser carabineros debe ser un filtro eh, bastante grueso, grosero, en el sentido que, por ejemplo, sabe que iba en el metro y una persona me miró feo. Entonces, Carabinero realmente frente a eso no Profesor, debería recibir la denuncia. ¿Mm? ¿sabe por qué le pregunto? ¿Sí? Porque, mire, o sea, todo depende en el sector donde se encuentre la comisaría de Carabineros. Yo vivo en Cerro Navia ¿Ya? y ahí los Si Carabineros quiere, son horribles. vamos a parar la grabación, porque recuerde que esto queda en la nube, así que vamos a pausarla. Bueno, sigamos, después de escuchar algo tan interesante. Sigamos. Bueno, veamos las personas obligadas a denunciar en general. Las personas obligadas a denunciar son funcionarios públicos que tienen puestos en donde se pueden cometer delitos alrededor, y ellos están obligados a denunciar. A eso se refiere el artículo 175 del Código Procesal Penal, y bueno, ustedes ya más o menos sospechan quién está obligado a denunciar. Los profesores, la gente del personal de salud, los cargados de transporte, incluso los capitanes de navío, etcétera. Todas esas personas están obligadas a denunciar. De hecho, había una práctica que yo no sé si todavía existe, que en cada posta o en cada hospital existe un carabinero de turno que toma las denuncias. No sé si todavía existirá eso. Bueno, vamos a algo interesante, que es la autodenuncia. Hasta la llegada del Código Procesal Penal esto no existía la autodenuncia. ¿Qué es lo que es la autodenuncia? Es la posibilidad que tiene el imputado de autodenunciarse. La pregunta obvia que seguramente se van a hacer, bueno, ¿y por qué un imputado quisiera denunciarse? Y la respuesta obvia es para obtener un menor castigo penal, o para obtener a lo mejor una salida alternativa que no podría obtener si es que no se hubiera autodenunciado. Los casos de autodenuncia son aquellos en que principalmente esto va a servir a la investigación del Ministerio Público, y en lugar que el Ministerio Público desgaste sus recursos en 1, 2 o 3 años de investigación, a lo mejor esto va a estar resuelto en 3 meses.
Generalmente esto ocurre con los delitos económicos, en que las penas no son tan altas, y lo que quiere el imputado es salir lo más rápido posible de esto y de la manera mejor, es decir, con una menor pena, o incluso con una salida alternativa, o incluso con una pena reducida, pero sin en ninguna ocasión, tener que asumir y tener que sufrir una prisión preventiva. Entonces, la autodenuncia es sumamente importante. La querella, que es la tercera forma de iniciar un proceso, una investigación, un procedimiento penal. Recuerden que yo hago la distinción entre procedimiento y proceso penal, porque el procedimiento, de cierta perspectiva, es más bien administrativo, y el proceso penal es jurisdiccional. Bueno, la querella, respecto a la querella, bueno, me remito a lo que conversamos en la clase respectiva de la querella. Ya, ¿alguna duda o alguna consulta por ahora? ¿Ahora? ¿No? Ya, ahora sí que vamos a ingresar a una parte interesante de la materia. Una parte que seguramente más de alguno va a hacer alguna pregunta o va a aprender algo de esto. A ver. Vamos a ver las formas de inicio del proceso penal cuando se inicia de oficio, pero a propósito de una detención. Y este inicio va a ser a propósito de una detención, pero una detención en flagrancia. ¿Alguien sabe lo que es la detención en flagrancia? ¿No? Nadie. Cuando es una detención en el momento, ¿Ya? Sí. ¿O 12 horas después de ocurrido el hecho? Creo que son 12 horas. También, sí. También, efectivamente. Ya. Vamos a ver, siguiendo el orden del material, vamos a ver el estatuto de la detención en Chile. A ver. Hay que hacer un poquito de historia. Antes de la llegada del Código Procesal Penal, la detención en Chile podía producirse por sospecha. Había detención por sospecha. La detención en Chile también podían ordenar las autoridades administrativas, como los intendentes y los gobernadores, lo cual era bastante complejo que en una república autoridades que no son judiciales pudieran detener. O sea, es una suerte de retroceso casi 800 años al tiempo de la Carta Magna, en donde la autoridad administrativa del rey podía detener, y después de la Carta Magna se estableció que solamente las autoridades judiciales podían detener. Es algo bastante dramático. Bueno, con la llegada del Código Procesal Penal, el Estatuto de la Detención quedó de la siguiente forma. Existen dos formas en que una persona puede ser detenida. Ya dije lo que era la detención. La detención es la privación de libertad por un lapso reducido, con el solo objetivo de ser puesta la persona a disposición del tribunal competente. Eso es la detención. Es decir, la detención es esencialmente temporal y reducida y determinada en Chile. Tiene una plazo de duración, que son 24 horas, máximo 24 horas. Bueno, actualmente, bajo la vigencia del Código Procesal Penal, existen dos tipos de detención. La detención por orden judicial, y la detención la puede decretar cualquier juez, un juez de policía local, un juez civil, respecto a los testigos que no quieren comparecer, un juez del trabajo, un juez de familia también puede decretar detenciones, y específicamente y especialmente un juez con competencia penal, es decir, un juez de garantía y un tribunal oral en lo penal. Esa es el primer estatuto de detención, la primera forma de detener en Chile, por orden judicial, y eso no hay mucho que ahondar ahí. Pero aquí viene la otra cosa importante, o la otra parte de la detención. También se puede detener en Chile en las situaciones denominadas de flagrancia. ¿Qué significa esto de la flagrancia? La flagrancia es, ya, vamos en la página, creo, en la página 51. Mire, la flagrancia es la detención respecto de una persona que ha cometido un delito, que ha sido sorprendida cometiendo un delito, es decir, la situación infraganti en el momento, hasta
las 12 horas después de la comisión del delito, cuando ha sido sindicado por testigos, por la víctima, o ha sido encontrado con restos o indicios de delito en su cuerpo, de hechos o de antecedentes que den cuenta de que ha cometido el delito, o ha sido filmado por un medio audiovisual. Esa es la situación de flagrancia. 12 horas, que igual las 12 horas parecen excesivas. Pero bueno, eso es lo que señala, lo que estoy señalando a grandes rasgos es el artículo 130 del Código Procesal Penal, la detención en flagrancia, que comprende tanto la detención infraganti como la detención en estado de flagrancia, que es hasta las 12 horas posteriores a la comisión del delito. ¿Ya? Profesor, Dígame. una pregunta, disculpe. No, está bien. Me da vergüenza preguntar tanto, pero es que me No, pero interesa mucho el si tema. a mí me da vergüenza que los demás no pregunten, Ya, porque profesor, pienso que no están en la clase. ¿esta flagrancia es Ya. aplicable para todo delito? Efectivamente, para todo delito y falta. También para el falta. También para la Es falta. verdad. Y, por ejemplo, si se quisiera utilizar esta flagrancia para efectos de denunciar un delito y los hechos contaran en medios audiovisuales, o sea, en una grabación, Sí, uno podría solicitar a los carabineros, o sea, o al fiscal vía carabinero, que se incautaran esas cámaras. pero por ¿Sería supuesto. en este momento? ¿Se Por puede? supuesto. Más que incautar, primero que las muestren y después que el Ministerio Público ordene la incautación. ¿Pero carabinero lo puede hacer sin la autorización del Ministerio Público? Sí, son las primeras diligencias. Sí, efectivamente. Porque carabinero, o sea, no lo va a hacer, entonces uno tendría que decirle, oiga, ¿sabe que ahí están las cámaras? Va y las saca. Sí, sí, efectivamente. Por ejemplo, en los condominios. En los condominios, ustedes saben que cualquier comunero puede pedirle a los conserjes que le muestren las cámaras. Pero yo lo digo, por ejemplo, si está en una casa que es de un particular, no es una Ya, cámara pública. ya, ok. Sí, Entonces, ahí se requiere, para efectos también de no alterar, porque a lo mejor podría constituir un medio de prueba. Y cómo se tome, cómo ujú, se recopile eso, podría sí. alterar posteriormente la prueba, ¿o no? Alterarla, ¿cómo alterarla? O sea, en el sentido de que, por ejemplo, se comete un delito flagrante, Ya, y yo como familiar, por ejemplo, de la persona, del ofendido, de la ya, víctima, ya, veo que hay una cámara, y le digo, ¿sabe, carabinero? En la casa de allá hay ujú, una cámara, ya, y ahí está todo grabado. ya. Carabineros debería llamar al fiscal porque él no tiene la facultad para decirle, ¿sabe qué, vecina? Préstame la cámara, sin que el fiscal lo haya autorizado, ¿o no? Mire, al respecto, yo creo que el Carabineros puede pedir las cámaras y de hecho las personas dan las cámaras. Ahora, si la persona se niega a dar la cámara, bueno, yo creo que Carabineros no puede obligarla por la fuerza, pero puede dejar constancia de aquello. Y dejar constancia de aquello es bastante grave, porque existe un delito que es la obstrucción a la investigación. Y realmente si alguien tiene antecedentes respecto de un delito y no los comunica o los destruye incluso, eh, yo creo que cometería el delito de obstrucción a la justicia. Entonces hay que tener bastante cuidado con no cooperar con la justicia en el esclarecimiento de los hechos cuando uno no es la víctima, sino que es un tercero, por ejemplo, una persona que tenía una cámara y justo estaba apuntando a la calle y con eso se puede determinar quién fue, no sé, el auto que robó, etcétera, la patente, etcétera. ¿Ven? Entonces hay que tener bastante cuidado con no cooperar con la justicia y con la policía. ¿Sabe, profesor, que los carabineros están tan como, lamentablemente, están como tan mal mirados que cualquier, por Susceptible. ejemplo, un carabinero del barrio donde yo vivo, ¿Ya? Ah, espere, podría ir a la espere, casa espere, vamos a... Con una persona Dígame. que tendría infraganti, por ejemplo, y no fuera culpable, o sea, no estuvo nunca en el delito, fue confundido. ¿Se podría acusar de secuestro a las personas que tomaron detenido a esta persona? Bueno, se puede imputar secuestro, pero si las personas tuvieron una justa razón, realmente no hay dolo. ¿Mm? Por eso el proceso penal y los hechos en el proceso penal son muy nebulosos, son muy nebulosos. Por eso es importante que hasta que no haya una sentencia definitiva, los únicos que tengan acceso a la investigación sean los intervinientes y no la ciudadanía, porque o si no empiezan a prejuzgar. ¿Mm? Pero yo creo que si alguien detiene, no hemos hablado de eso, de la detención en flagrancia por parte de las personas particulares, es decir, no de la policía.
Una persona puede detener en flagrancia, puede aplicar fuerza para detener en flagrancia, pero solamente para poner a disposición inmediatamente a disposición de la autoridad, de la policía al detenido, nada más. No puede secuestrar, no puede tenerlo 5 horas en un lugar amarrado. Tiene que inmediatamente llamar a la policía apenas lo tenga controlado. Ya, ok, me queda claro, gracias. Don Juan Andrés. Profesor, tengo una duda respecto a la flagrancia. Cuando Ya. alguna de las policías recibe una determinada denuncia, se la comunica muy antes de las 12 horas al Ministerio Público, ¿Ya? y por ende el Ministerio Público puede generar una orden de investigar o traspasar el procedimiento a cualquiera de las dos policías. En ese caso, ¿se interrumpe la flagrancia? Puesto que podría pasar que Carabineros, ejemplo, Ya. Carabineros toma la denuncia, se la comunica a la hora 3 Vamos a hacer al algo. Ministerio Público. Vamos a hacer algo, miren. Vamos a pasar todo esto y que después vengan las dudas porque esto lo voy a explicar. ¿Ya? Ok, Entonces, ok. hagamos una cosa. Yo dejen terminar la flagrancia y de ahí me hacen las consultas, ¿ya? Porque recién estamos en la situación de flagrancia, ¿ya? Entonces, como les decía, el artículo 130 establece las situaciones de flagrancia, dentro de las cuales una de las situaciones es el ser sorprendido infragante, es decir, como vulgarmente podríamos decir, con las manos en la masa, ¿ya? Ahora, la flagrancia, este periodo de flagrancia, donde está la situación de infraganti y la situación de flagrancia, dura 12 horas. 12 horas que se cuentan desde cuándo? Desde la comisión del delito. 12 horas desde la comisión del delito. Y la detención en flagrancia o en situación de flagrancia da lugar a varios plazos. El primer plazo es el plazo bueno, la detención da lugar, primero tenemos la flagrancia, que es desde la comisión del delito, 12 horas para detener sin orden judicial. Y de hecho, muchas veces se detiene cuando se ha cometido un delito infraganti, o en situación de flagrancia. Por ejemplo, han asaltado a gente en un bus de locomoción colectiva, en alta hora de la madrugada. Y asaltan, los tipos salen arrancando, los imputados salen arrancando, e inmediatamente el chofer del vehículo de locomoción colectiva toca la bocina, los carabineros se acercan, las personas afectadas se suben al furgón de carabineros y dan una vuelta por el sector para reconocer a los imputados que andan por ahí. Los reconocen y los detienen en flagrancia. Esto ocurre todos los días, todos los días. Ya, entonces tenemos el plazo de 12 horas desde la comisión del delito, que es la flagrancia. Después de la detención, después que ocurre la detención en flagrancia, tenemos dos plazos más. Primero, el plazo de 12 horas desde la detención, en el cual la policía, dentro de esas 12 horas, debe comunicarse con el Ministerio Público y avisarle que existe una persona detenida en flagrancia. Dentro de esas 12 horas, bueno, se le avisa al Ministerio Público y el Ministerio Público va a tomar una decisión. Toma la decisión de darle la orden a la policía de que deje en libertad a los imputados en espera de citación por parte del Ministerio Público, pero, eso sí, apercibidos con el artículo 26, del cual ya hemos conversado. O le dice, ¿sabe qué más, señor carabinero? Déjelo para que pasen a control de detención. Y ahí empiezan a correr las otras 24 horas para que sea puesto a disposición del juez competente, 24 horas desde la detención, para que sea controlada su detención, para que se realice la audiencia de control de detención dentro de las 24 horas. Generalmente esto ocurre así. Si una persona es detenida durante la noche, durante la madrugada, es pasada a control de detención a las 11 de la mañana aproximadamente. Si una persona es detenida en la mañana, es pasada a control de detención generalmente en la tarde, ¿no? Para que no se produzcan las 24 horas. ¿No? Y para eso los juzgados de garantía trabajan en mañana y tarde en los controles de detención. Ya, ya, aquí terminamos con la detención. Ya, ahora pueden venir preguntas. Sí, profesor, yo una pregunta. Si Ya, la a ver. persona no es puesta a disposición del Tribunal de Garantía dentro de las 24 horas, ¿qué pasa? Pasa que debe ser dejada en libertad. ¿Pero citada al tribunal o Claro, anda el al tribunal? tribunal va a decretar la libertad. Lo más seguro es que
Si pasa a las 24 horas con 1 minuto, va a decir a qué hora es de ser parte que fue detenido, ya, ya. Bueno, la detención fue declarada ilegal porque pasó el tiempo y tiene que ser dejada en libertad. Y pedirle Pero- disculpas Pero por eso lo no determina cumplir. el El juez de propio tribunal. garantía, el juez de garantía. Ya. Eso no pasa generalmente, es muy difícil. No Profesor, conozco que que una haya vez pasado. mi tío es conductor de la locomoción colectiva y una vez fue detenido y le pasó esto al principio de la Ah, reforma, mire, sí. mire, ah, Le ya. pasó esto y salió desde Carabineros. Ah, ve, mejor, pues a lo mejor dio una orden directamente, o a lo mejor el fiscal se dio cuenta que ya se le estaban pasando las 24 horas y le dijo, sabe, mejor déjelo en libertad. Ya. Eso Ya, fue. don Francisco. Profesor, ¿Mm? ¿qué le tiene que leer los derechos al detenido? Ah, O sea, si no son leídos por el carabinero o dónde, cuándo. efectivamente. Si no son leídos, pueden pasar varias cosas. Esto proviene del Acta Miranda, de una jurisprudencia del año 62 aproximadamente, en donde se detiene a un imputado por una violación y robo, que se llama Ernesto Miranda. No me acuerdo en qué estado, no me acuerdo en qué estado de Estados Unidos, pero por ahí está. Y se dieron cuenta de que no se le comunicó que tenía, bueno, él confesó los hechos, etcétera, y el defensor se dio cuenta de que nunca le habían dicho de que no, de que por la Constitución de Estados Unidos no estaba obligado a declarar, a generar pruebas en su contra, y que también era obligatorio que tuvieran asesoría letrada. Entonces, en ese caso se declaró ilegal la detención y más aún se declaró ilícita toda la prueba que fue recogida, la confesión, etcétera, todo, y quedó en libertad. Bueno, posteriormente, con otro antecedente se le hizo el juicio, se le condenó, pero eso sentó bases jurisprudenciales para redactar una ley y que actualmente se usa en todo el mundo. O sea, desde Estados Unidos se irradió esta garantía que se denomina la ley Miranda o el acta Miranda o la warning Miranda, en la cual a los policías están obligados a leerle los derechos a los imputados apenas son detenidos. De hecho, en algún momento, al principio, a los policías se les pasaba una cartilla que tenían que leérsela a los imputados cuando eran detenidos. Entonces podría ser efectivamente puesto en libertad porque la detención también podría haber sido declarada ilegal. ¿Algo más? Ya. Vamos a seguir con lo que se denomina las actuaciones del Ministerio Público al inicio de la investigación. Estamos hablando del artículo 180 del Código Procesal Penal. Aquí tenemos 3 grandes grupos de cosas que hace el Ministerio Público al inicio de la investigación. Y las podemos dividir en 3. Las primeras, lo primero, el Ministerio Público puede ordenar diligencias iniciales. Son diligencias iniciales para lograr el éxito de la investigación, que incluso son algunas diligencias que hasta la policía hace de manera autónoma, sin esperar la orden del fiscal, pero en general, el fiscal, ¿qué va a decir? Por ejemplo, en un homicidio va a decir levanten el cuerpo y ordenen un peritaje al médico legal, inmediatamente una autopsia. O también va a ordenar que se le tome declaración a los testigos o que se identifique a los testigos para que se le tome declaración con posterioridad. Y en general recoger toda la evidencia que exista en el lugar. En segundo término, también puede decretar diligencias que tengan que ver con la aplicación de la ley penal, como por ejemplo pedir el extracto de filiación del imputado, donde va a aparecer las condenas, donde va a aparecer también la edad del imputado y donde va a aparecer también la individualización del imputado, porque hay que tener presente que muchas personas que cometen delitos dan identidades falsas. Y también, por último, puede ordenar el Ministerio Público al inicio diligencias que tengan que ver con que no se consumen actuaciones o daños, digamos, con consecuencias ulteriores, es decir, con consecuencias posteriores al delito. Como por ejemplo, en el caso de violencia intrafamiliar, inmediatamente, ustedes saben que por la ley de violencia intrafamiliar, la 20.066, inmediatamente la policía, incluso hasta sin orden del fiscal, puede inmediatamente sacar a la persona que está causando la violencia del lugar del hogar. ¿Ah? Y también puede derivar a la víctima a un tratamiento especial
puede también ordenar ronda en el caso de amenaza, etc. Profesor, Eso sí, estas diligencias siempre, como no cuentan como son al inicio, no son con autorización previa, es decir, son puras diligencias que no van a vulnerar garantías constitucionales, ¿ya? Porque el sacar a la persona está en la ley, entonces, dígame. profesor, por ejemplo, si uno como víctima solicita una de estas diligencias iniciales, del Ministerio Público, o sea, uno le dice a los carabineros, a la policía, oiga, vaya a hacer esto, y ellos dicen, no, dice el fiscal que no. El fiscal, en la eventualidad que esta prueba fuera importante y a uno le digan que no, ¿el fiscal tiene algún tipo de responsabilidad por lo que deja de hacer? Ya. Aquí hay que, estamos avanzando un poquito en materia. El fiscal, la actividad del fiscal está sometida a dos controles, principalmente a dos controles. El control disciplinario, podemos decir, administrativo, al interior del Ministerio Público, donde usted puede reclamar de la actividad del fiscal o las omisiones del fiscal al fiscal regional. Lo otro es lograr ver el control jurisdiccional. Al término de para eso, bueno, vamos a decir que hay que hacer para eso, pero ese control jurisdiccional opera al cierre de la investigación, donde ustedes pueden pedir la reapertura de la investigación, solicitando que se reabra la investigación para que se realicen diligencias precisas que han sido negadas por el Ministerio Público o han sido omitidas por el Ministerio Público y que obviamente son conducentes, es decir, son pertinentes. Ahí, en esa audiencia, el juez de garantía puede ordenarle al Ministerio Público a que realice esa diligencia. Ahí tiene un control jurisdiccional. Gracias, profesor. ¿Ya? Bueno, las otras actuaciones que puede realizar al inicio son estos filtros que tiene el Ministerio Público, que ya revisamos en su oportunidad cuando hablamos de la justicia consensuada y también hablamos de estos filtros que también existen en cuanto a limitar el principio de oficialidad y legalidad, que son estas actuaciones que serían el archivo provisional, 167 del Código Procesal Penal, en la facultad de no iniciar, 168, y el principio de oportunidad, 170 del Código Procesal Penal, y eso ya lo vimos, y me remito a lo que ya indicamos, ¿ya? A ver, dentro del artículo 180 de las actividades autónomas que puede hacer el Ministerio Público, incluso delegarlas a la policía, son cualquier actividad de investigación que no vulnere, ni prive, ni amenace garantías constitucionales. A ver, ustedes me imagino que si fueran a investigar, no sé, a ver, un robo, ¿qué podrían hacer? Sin pedir autorización judicial. ¿Tomar declaraciones, profesor? ¿No es cierto? Tomar declaración a la víctima, ¿qué más? Pedir las cámaras, acordonar el sector para que la policía científica retire restos, periciar vehículos a lo mejor que estuvieron involucrados, periciar el mismo lugar del hecho, a ver si hay huellas dactilares o rastros biológicos, etcétera. ¿Ven? Todas esas cosas autónomas pueden hacer, incluso también podrían, si es que, miren, hay cada caso, o hace muchos años, ha sido el 2010 o 2009, me tocó ir a una audiencia preparatoria en Temuco era, no, era Chillán. Fíjense que unas personas, unos imputados, asaltaron un supermercado en la noche, maniataron al guardia, lo encañonaron, se robaron, abrieron la caja fuerte, se robaron no sé cuántos millones, también sacaron cecinas, sacaron abarrotes del supermercado, y fíjense que a uno se le quedó una mochila, y en la mochila estaba el carnet de identidad. Bueno, así los pillaron. Entonces, frente a esa situación, el Ministerio Público, ¿qué hizo? Pidió el extracto de filiación y todos los datos del gabinete del registro civil de la persona. Sabía dónde vivía, etcétera. Sabía cómo era. Entonces, ahí tienen diligencia de investigación que puede hacer el Ministerio Público sin orden judicial, las autónomas del 180. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿No? También podría ser otra diligencia. Hay unas diligencias que
podrían afectar garantías constitucionales como el derecho a la intimidad de las personas, que por ejemplo en los accidentes de tránsito, donde hay involucrado personas que hayan bebido, por ejemplo, en estos casos podríamos tomar alcoholemia o tomar alcotest, que las personas se pueden negar a que se les tomen esas muestras o se les hagan esos exámenes. Pero en este sentido, si se niegan, ustedes saben que hay una presunción grave de ebriedad, pues entonces tampoco conviene. Ya. Ya. Vamos a las actuaciones autónomas de la policía. Artículo 83 del Código Procesal Penal, el 83. A ver, ¿qué puede hacer la policía autónomamente? Y eso era lo que me había preguntado un alumno por ahí. ¿Qué puede hacer? Autónomamente, es decir, sin pedir instrucciones al Ministerio Público, sin pedir obviamente que el Ministerio Público pida instrucciones tampoco al juez de garantía. Primero, prestar auxilio a la víctima. Evidentemente lo puede hacer sin pedir autorización a nadie el Ministerio Público. Detener en flagrancia, que también la puede tener incluso hasta un particular. Resguardo del sitio del suceso. Identificar y empadronar testigos y recibir denuncias y las demás que establezca la ley. Todas esas cosas puede hacer autónomamente la policía. Por ejemplo, como ya les dije, en los casos de accidentes de tránsito donde haya lesionado, tomar las muestras de alcoholemia o llevar a las personas que han sufrido lesiones, llevarlas a que se hagan los exámenes de lesiones pertinentes. ¿Sí? ¿Les queda claro? ¿Están ahí o no? Sí, Profesor, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Ya. profesor, Ahora viene algo bien importante. Entonces les pediría que los que están tomando once, o los que están viendo Netflix, o los que están, no sé, pues, escuchando música, dejen de hacerlo y me pongan atención. A pesar que igual lo pueden ver después cuando lo suba a YouTube. Vamos a hablar ahora, en estos 10 minutos, 15 minutos, del control de identidad. ¿Les suena eso? Sí, profesor. Sí, profesor. El control de identidad. Ya. Hay que hacer un poquito de historia. Hasta la llegada del Código Procesal Penal, las policías podían detener por sospecha. ¿Ok? ¿Ya? ¿Qué significa detener por sospecha? Significa que yo tengo un antecedente que me hace decir que yo puedo detener a esta persona. Algún antecedente, algunos indicios. Es decir, menos que un medio de prueba, algunos indicios. Por ejemplo, esa persona, estamos hablando de antes de la llegada del Código Procesal Penal y estamos hablando del Código de Procedimiento Penal. A ver, esa persona está, y decía, de hecho el código decía, de hecho esa persona está en un lugar que no le corresponde, a deshoras, es decir, en un horario que no debiera estar. Y también tiene una apariencia rara, a lo mejor tiene un tatuaje, a lo mejor tiene el pelo cortado de manera extraña, a lo mejor se mueve también extraño. Eso me habilitaba para detenerlo. Es una detención por sospecha. Es decir, una detención con indicios que pueden ser total y absolutamente ambiguos. Frente a esta situación, el Código Procesal Penal reguló un tipo de antecedente previo para poder detener. O sea, un antecedente, una actuación previa para la detención. Y esto es el control de identidad. Actualmente, podríamos decir que a nadie lo pueden detener por sospecha, a nadie. Pero sí nos pueden controlar la identidad cuando existen algunos indicios que señala la ley en todo caso. No me pueden detener, pero sí me pueden controlar la identidad. ¿Queda claro? ¿Sí? sí, profesor. No me pueden detener, Profesor. no me pueden detener por esos indicios, pero sí me pueden controlar la identidad. Ya. Ok. El año 2012, hasta el año 2012, existía solamente el control de identidad con indicios, digamos. El 2012 empezó a regir un control de identidad que yo le llamo aleatorio o un control de identidad sin indicios. ¿Qué significa eso? Que a cualquier persona en la calle le pueden controlar su identidad
sin ningún antecedente que tenga la policía. ¿Queda claro? Sí, profesor. Sí, profesor. Eso es, esos controles de identidad aleatorios que yo le llamo, o sin indicios, son controles de identidad que son los que se reflejan en las películas, en donde la policía hace redadas en lugares que sabe que se reúnen gente que comete delitos profesionalmente. Esas son redadas. Entonces los controles de la identidad, y ven, y a propósito del control de identidad, lo que hacen es revisar si tiene orden de detención. Ya vamos a hablar entonces de estos dos controles de identidad. El control de identidad con indicios del artículo 85 y el control de identidad sin indicios o aleatorio de la ley del año 2012, que ya vamos a señalar qué ley es. Ya. Miren, vamos al control de identidad del artículo 85. A ver. Tengo que anticiparle que está regulado este control de identidad en el artículo 85 de manera bastante extensa, y eso ha hecho que el artículo 85 sea el artículo más largo del código. Tiene, no sé, como 8, 9 o 10 incisos. Ya, vamos a las situaciones especiales. Primero, ¿quién puede controlar la identidad? Solo la policía. Solo la policía puede controlar la identidad. Segundo lugar, el control de identidad debe ser fundado, como ya lo dije, y debe ser fundado en antecedentes que la policía pueda apreciar. ¿Qué antecedentes son estos? Que la policía pueda apreciar o que infiera, es decir, que deduzca que la persona acaba de cometer un delito o que lo va a cometer, porque si acaba de cometer un delito pero no sabe, pero más o menos infiere, no lo puede tener en flagrancia porque no lo vio cometerlo, pero infiere que lo cometió, que acaba de cometerlo, o que lo va a cometer, o que infiera que tenga una orden de detención pendiente, o que embose su rostro, o incluso que tenga antecedentes respecto a un delito que se haya cometido recientemente. En todos esos casos, la policía puede controlar la identidad. ¿Ya? ¿Queda claro? Esta pregunta es como bien, es muy preguntada esta situación. Ya. ¿Dónde se hace el control de identidad? El control de identidad se va a hacer en el lugar donde sea sorprendida la persona y dándole las mayores facilidades para que pueda demostrar su identidad. Si no es posible demostrar la identidad en el lugar, va a ser trasladado a la comisaría, a la estación policial. ¿Para qué? Para que ahí se pueda controlar su identidad, ¿cómo? Digamos, con medios tecnológicos. Si es que no tienen los documentos, también pueden llamar a familiares para que le vengan a dejar los documentos. Y si no es posible de esa forma, se le van a tomar huellas dactilares para controlar su identidad. Este procedimiento no puede durar más de 8 horas. 8 horas. Si después de las 8 horas no es posible determinar la identidad de la persona, esta persona debe ser puesta en libertad, salvo dos situaciones. Primera situación, que la persona haya ocultado su identidad, y eso es una falta. Y por la falta hay que llamar al fiscal, que a lo mejor puede quedar detenido. O la otra cosa es que haya cometido el delito de usurpación de nombre, que es muy común, en que dan nombres de otra persona. Y en esos casos va a proceder a ser detenido en flagrancia. Y hay que llamar al fiscal a ver si lo dejan en libertad o no, etc. Ok. ¿Con qué documento se controla la identidad? Con cualquier documento oficial. Incluso la ley dice, el carnet de identidad en primer lugar, una licencia a conducir en segundo lugar, y en tercer lugar el pasaporte. Pero como dice cualquier documento oficial, incluso podría ser el pase escolar si es emitido por el Ministerio de Transporte o por el Ministerio de Educación. Entonces también podría ser eso un documento para comprobar la identidad. Y aquí viene algo importante. Las actuaciones a propósito del control de identidad. Si es que estamos dentro del marco del control de identidad, que la policía ha determinado de que la persona embosó su rostro, que ahora con la pandemia, bueno, mucha gente anda con mascarilla,
o que la persona infiere que tiene una orden de detención, en esos casos, puede controlar la identidad, pero a propósito del control de identidad, ¿qué puede hacer aparte la policía? Puede registrar las vestimentas y equipajes, puede revisar vehículos motorizados y también puede controlar de que la persona tenga o no tenga una orden de aprehensión pendiente. ¿Sí? ¿Queda claro? Porque este es el control de identidad con, digamos, con indicios, con fundamento. El que podríamos llamar control de identidad para hacer un parangón como causa probable, a pesar que la causa probable en Estados Unidos es para detener. ¿Sí? Profesor, profesor, Le ¿me pediría escucha? que espere un poquito. Y ahora sí. Reactive su micrófono y ahora me pregunta. ¿Me escucha? Ahora sí. Es que voy en la micro. Ah, En, por eso ya. en este caso, cuando hay indicios, la policía tiene que explicarle a la persona respecto No. por qué se le está haciendo ese control. ¿No? No debiera preguntarle, no debiera decirle, debiera No es decirle, obligación ¿sabe? de la policía decir. No debiera decirle, porque realmente lo que explica la ley es que tiene que decirle cuando lo va a detener. ¿Mm? Si es que lo va a detener, porque lo va a detener. Ahora, claro, podría decirle, ¿sabe? Le voy a hacer un control de identidad. ¿Mm? Pero este control de identidad es con indicio, entonces, ¿mm? como las personas saben por qué lo están controlando. Después, si lo detiene, tiene que decirle por qué lo detiene y tiene que leerle sus derechos. Ok, profesor, gracias. ¿Mm? Don Francisco Ibáñez. Profesor, tengo una duda. A ver. Cuando se hace el control de detención, sus pertenencias se pueden revisar en el mismo sitio donde se encontró. Pero por supuesto, sí. Ya, no es necesario ir a la comisaría. No es necesario ir a la comisaría. No es necesario. Si es que usted se le puede controlar la identidad ahí mismo tiene que ser. Pero el problema es si es que no se le puede comprar ahí mismo. Ahí hay que ir a la comisaría. Ok, gracias. Ya. Ok. Ya. Miren, ahora vamos a pasar al control de identidad aleatorio o preventivo. También se le llama preventivo y me cometí un error. La ley no es del 2012, es del 2016. Lo que pasa es que es el artículo 12 de la ley 20.931 del 5 de julio de 2016 que estableció este control de identidad preventivo o aleatorio. Yo prefiero llamarle aleatorio porque preventivo es medio estigmatizante. ¿Mm? Es mejor que sea por la suerte y no que sea como para prevenir que se va a cometer un delito. Bueno, este control de identidad aleatorio o preventivo, o sin causales, o sin fundamentos, como ustedes lo quieran llamar, como les digo, fue establecido por la ley de 20.931, el artículo 12. Y este control preventivo se hace en lugares públicos o privados, pero de libre acceso al público. Lo realiza solamente, como ya les dije, el personal policial, que debe identificarse para ello. Se hace en el lugar en que se encuentre la persona. Aquí no se le puede trasladar a otro lugar, tiene que hacérsela ahí y con documentos oficiales. No se le puede realizar a menores de edad. Y el plazo máximo que puede durar este control de identidad es 1 hora. Si es que no se logra acreditar la identidad en 1 hora, la persona debe dejar que siga su camino. Y en este caso, no se le puede registrar vestimenta, sino solamente se le puede, ni equipaje, ni nada más, solamente se le puede comprobar si tiene alguna orden de detención pendiente. Ahora, de todas formas, si se comete un delito flagrante a propósito de este control, se le puede detener, como por ejemplo la ocultación de la identidad o la usurpación de identidades. ¿Ok? Sí, profesor. Listo. Esto está bien explicado, lo estaba leyendo ahora, del material, está súper bien explicado, así que creo que no merece mayores detalles. Bueno, el control de vestimenta, o sea, el control de identidad y el registro de vestimenta,
existe también un protocolo y existe también una obligación establecida en la ley que debe ser causada por los menores, ¿cómo podemos llamar? Con la menor molestia de la persona que está siendo revisada, y en ese caso se va a preferir y que la persona que revisa la vestimenta sea del mismo sexo que la persona registrada, ¿no? Bueno, a propósito de una sentencia que salió hace poco en contra de una carabinera, creo que la condenaron a 12 años por apremio, por torturas, creo, en donde parece que aparecía haciendo un control en ese aspecto. Bueno, bueno, ahora vamos a pasar a las actuaciones del Ministerio Público durante la investigación, pero sometida a control jurisdiccional. Así que ahora vamos a hacer un alto de unos 15 minutos. Y volvemos en 15 minutos más, que sería, yo tengo las 20:25. Volvemos a volvamos un cuarto para las 9 mejor, ¿ya? 20 minutos. ¿Les parece? Ya, profesor, gracias. un cuarto para las 9, ya. Bueno, entonces vamos a continuar con la clase y lo que vamos a revisar ahora son ciertas actuaciones del Ministerio Público, pero en este caso sometidas a control jurisdiccional, es decir, a la autorización judicial previa del artículo 9 del Código Procesal Penal. La primera no es ciertamente propiamente una actuación, pero sí es digamos, es una actividad que debe realizar el Ministerio Público forzado por una orden judicial, que es lo que se denomina el forzamiento de la investigación. El forzamiento de la investigación está tratada en el artículo 186 del Código Procesal Penal y dice relación con el siguiente problema. Al momento en que yo les dije que las investigaciones podían ser formalizadas y desformalizadas, yo les había dicho que las investigaciones desformalizadas no, no tienen un plazo de cierre. En teoría, podría uno ser investigado toda la vida, así como en el caso que trata el libro de Franz Kafka, El proceso, donde el señor K fue investigado toda la vida, o sea, investigado y bueno, al final, bueno, hasta que falleció, ¿sí? De manera violenta. Por eso, frente a esa situación, existe este instrumento para el imputado, en resguardo sobre los derechos del imputado, porque un imputado no puede estar sometido durante mucho tiempo a una investigación por parte del Ministerio Público, aunque si bien desformalizada, le puede acarrear perjuicio. Y en el momento que le acarrea perjuicio, puede solicitar al juez de garantía en una audiencia, puede solicitar dos cosas. Lo primero, que se le obligue al Ministerio Público a comunicar los hechos por los cuales los va a investigar, y también que obligue al Ministerio Público a formalizar la investigación o a que le dé un plazo al Ministerio Público por parte del juez de garantía para que realice la formalización de la investigación. Y esto qué consecuencias trae, que por lo menos el imputado va a tener un plazo máximo 2 años en que va a durar la investigación. Va a tener un plazo acotado de duración de la investigación. Eso es el artículo 186, siempre y cuando la investigación desformalizada del Ministerio Público le cause algún perjuicio. A mí se me ocurre, de hecho una vez tuve un caso de un cliente que estaba siendo investigado por un supuesto abuso sexual de su hija, y eso impedía que el juez de familia, a su vez, le otorgara relación directa y regular. Y claro, siempre frente a las peticiones de relación directa y regular, la madre decía, no, porque tiene una investigación abierta por abuso sexual. Entonces, esto podía continuar muchos años. Entonces, se pidió, en este caso, el forzamiento de la acusación. Bueno, también existe ahora sí una diligencia sometida a control jurisdiccional, que son diligencias en donde el Ministerio Público debe pedir autorización judicial, como por ejemplo las del 198 del Código Procesal Penal, que son exámenes corporales. Por ejemplo, un examen de ADN, un examen de sangre, es necesario para que si no se quiere someter voluntariamente el imputado a estos exámenes, debe recabarse la autorización judicial. Bueno, también hay, por ejemplo, la situación del tráfico de drogas. Cuando el tráfico de drogas se realiza dentro del organismo de las personas,
También se debe recabar la autorización judicial para sacar esta droga del organismo, salvo en los casos en que esta droga pudiera causar la muerte, porque ustedes saben que hay un escáner que puede revisar si es que tiene droga en el cuerpo, y en estos casos sí que hay una inminencia de riesgo de la vida, podría producirse esta sin orden judicial, la extracción de esta droga. Bueno, en el caso de las pruebas caligráficas del artículo 203 son bien interesantes porque es difícil que una persona se allane a hacer una prueba caligráfica. Es difícil realmente obligar a una persona a hacer una prueba caligráfica, pero en teoría se puede. Ya, ahora vamos a revisar una de las diligencias más importantes respecto respecto de las investigaciones, que es la entrada y registro de inmuebles, comúnmente denominada allanamientos. Resulta obvio para cualquier estudiante de derecho, para cualquier abogado, etcétera, de que la policía no puede entrar a inmuebles cerrados que sean destinados a la habitación o a otra cosa. Una, por la garantía constitucional del derecho de propiedad, y otra por la garantía constitucional del derecho a la vida privada y la intimidad de las personas en el caso de los domicilios particulares. Bueno, tenemos que estas garantías constitucionales, como casi ninguna garantía constitucional es absoluta, casi ninguna. Y respecto de la diligencia de entrada y registro, hay que distinguir. Esta diligencia de entrada y registro está tratada en los artículos 204 y siguientes. Vamos por partes. 204. La entrada y registro de lugares de libre acceso al público. Obviamente, en esos lugares no es necesario una orden judicial. Se puede entrar libremente, puede entrar cualquier persona y puede registrar. Solamente hay que informar al encargado. Bueno, un lugar de libre acceso al público, un bar, un hotel, un estadio, etcétera. Cine, etcétera. Segundo lugar, los recintos cerrados. Los recintos cerrados que no sean casa habitación, una bodega, un establecimiento de comercio, etcétera. Bueno, en estos casos, la policía puede ingresar a ellos, obviamente con autorización del dueño o con autorización del encargado. Y si no tiene esta autorización, bueno, tendrá que acordonar el sector o recabar la autorización judicial pertinente que debe ser dada por el juez de garantía con antecedentes. Sin antecedentes no puede dar una orden de entrada y registro. Lo mismo respecto de los inmuebles que sirven de casa habitación. El dueño de casa o quien está en el lugar y que vive ahí puede autorizar la entrada de carabineros. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, no sé, hubo un tiempo que está de moda estos programas donde la policía realizaba su actividad policial, investigativa o incluso de detención, en donde cuando tenían que entrar a un lugar, lo primero que hacían era pedir permiso. Y claro, entraban, pedían permiso y podían entrar libremente porque si le daban el acceso a entrar no había ningún problema. Eso sí, no pueden registrar, pero pueden entrar. Bueno, hay un caso especial respecto de los recintos cerrados y las casas habitaciones en que la policía puede ingresar sin orden judicial y sin autorización de nadie. Esos son los casos en que desde dentro del inmueble hacia afuera hayan signos externos de que actualmente se está cometiendo un delito, como por ejemplo si hay gritos de auxilio que provienen del interior. Por ejemplo, no sé si hay ruido de pelea, no sé, cosas que salen volando por la ventana, piedras que salen, no sé, bombas molotov que salen hacia afuera. En ese caso, la policía puede ingresar libremente, puede ingresar sin orden judicial y sin autorización de nadie. Hay lugares especiales para registro, como son los lugares diplomáticos. Y en los lugares diplomáticos solamente pueden entrar con autorización del encargado, porque ahí hay inmunidad de jurisdicción. Y también en lugares de religiosos y también en ministerios, reparticiones públicas, también pueden ingresar
Eso sí, avisando con 48 horas al encargado, al ministro, al subsecretario, al encargado, no sé, al sacerdote. Eso sí, siempre y cuando este aviso no vaya a frustrar la diligencia investigativa. Y también existen un horario entre 6 de la mañana y 22 horas, 6 y 10 de la noche. 6 de la mañana, 10 de la noche. Eso, ahí alguien me levantó la mano. A ver, Profesor, tengo una duda. dígame. ¿Los colegios también ocurre lo mismo? Por ejemplo, empiezan a tirar bombas Molotov o de las facultades, Sí, empiezan a también. tirar piedras. También. Pueden entrar sin permiso. No puede entrar sin permiso a nadie. Efectivamente. El artículo 204, 206 le permite entrar. Hace un tiempo hubo una polémica, estamos hablando hace como 5 años, hubo una polémica en la Casa Central de la Universidad de Chile, que fueron detenidos unos estudiantes que se habían tomado la casa y empezaron a tirar sillas hacia afuera. Entonces, silla y mobiliario. Entonces fueron detenidos. Bueno, el reclamo de ellos no era que estuvieran destruyendo un mobiliario universitario respecto a la universidad que lo acoge y le da educación, sino que el reclamo era que los policías no podían entrar porque la autonomía universitaria, etc. Pero bueno, eso se contestó por el ministro del Interior de la época, diciendo que estaban facultados por la ley. Parece que no eran estudiantes de Derecho los que estaban haciendo eso. No conocían la ley. Bueno, bueno, en lugares diplomáticos, ¿saben? No se puede sin autorización. Ya, ¿alguna duda, alguna consulta respecto de esto? ¿No? Nadie tiene duda. No se puede ingresar a un domicilio, a un recinto cerrado sin autorización judicial, o autorización del encargado, dueño de casa o del dueño. Salvo esa situación del artículo 206. ¿No? Cualquier entrada en ese aspecto va a generar la responsabilidad del caso para la policía y también va a destruir o a anular toda la prueba que pueda ser recogida por la institución policial, por la policía. Así que la sanción es muy grande al respecto. Ya, ahora vamos a pasar a una diligencia bien interesante, que es la diligencia de interceptación de comunicaciones, que está tratada en los artículos 222 y siguientes, que voy a proceder a revisar el código, porque a veces hay modificaciones. Durante pandemia se realizaron muchas modificaciones a la ley procesal. Entonces vamos a revisar si hay una modificación, pero yo hice una revisión por encima antes de hacer la clase y no había nada. Y efectivamente no hay nada. Aquí hay algo. No, pero es otra cosa. Ya. Hay una modificación pero para otra cosa, para técnica especial de investigación, 226 bis, que seguramente lo vamos a ver en la clase siguiente. ¿Ya? Acuérdenme de los 226 bis. Ya. Ok. Vamos a ver la interceptación de comunicaciones. A ver. Ya, miren. En primer lugar, cuando hablamos de interceptación de comunicaciones, estamos hablando de cualquier comunicación. Cartas, correo electrónicos, redes sociales, Facebook, Instagram, WhatsApp, llamadas telefónicas, todo lo que sean comunicaciones. Ahora, esto es muy importante. No respecto de cualquier delito se puede autorizar esta forma de investigar. Es decir, las interceptaciones de comunicación no proceden respecto de todos los delitos. Como estamos dentro del campo de las diligencias que deben ser autorizadas por el juez, el Ministerio Público va a tener que solicitar la autorización judicial para interceptar estas comunicaciones. ¿De qué delitos se tratan? Se tratan de todos estos delitos que merecen pena de crimen, es decir, 5 años y un día hacia arriba, y respecto a los cuales existan presunciones fundadas en hechos que estén acreditados que se ha preparado o participado en dichos delitos a las personas a las cuales van a ser interceptadas sus comunicaciones. También estamos hablando, en segundo término, de que hay autorizaciones para intervenir las comunicaciones respecto a leyes especiales, como la ley de drogas, cuando la pena cuando estemos hablando de delitos también de crimen en la ley de drogas,
el caso muy importante, pornografía infantil, que la forma de comisión de la pornografía infantil es a través de estos medios de comunicación. Cuando hablamos de presunción de que ha participado o que se prepara a participar o ha preparado incluso, estamos hablando de presunción fundada, estamos hablando no de certeza ni convicción, sino que de que existan antecedentes de que la persona está participando en este tipo de delitos. Una cosa importante, hay una excepción. Nunca se puede interceptar las comunicaciones entre el imputado y su abogado, salvo que el abogado sea parte de la organización criminal o, digamos, sea también imputado, es decir, también esté involucrado en el delito. Pero las conversaciones entre imputado y abogado no pueden ser interceptadas. Interceptadas, y obviamente cuando hablamos de intercepción estamos hablando de que sean grabadas y almacenadas. Estamos hablando de almacenamiento de estas pruebas. También existe un límite temporal a la interceptación que no puede ser superior a 60 días esta autorización. La sanción por esto puede ser la sanción en cuanto a que el Ministerio Público se extralimite en la autorización o realice interceptaciones sin la autorización judicial. Bueno, la sanción procesal es que esto no puede ser un antecedente para el proceso penal. Eso es lo primero, es decir, puede ser declarada prueba ilícita, y en segundo término, las personas que participen en esto pueden estar cometiendo el delito del artículo 161-A del Código Penal. Esto tiene que ver con el almacenamiento de conversaciones y de comunicaciones privadas, y también de documentos privados. Artículo 161-A del Código Penal, que tiene que ver con el delito de la protección a la vida privada. Por lo demás, las normas de interceptación están en los artículos 222, 225, 226 y 227, para que ustedes las puedan leer o estudiar. Ya, yo creo que vamos a terminar con... Sí, vamos a terminar con la incautación de objetos, que esa es otra diligencia que debe ser autorizada por la justicia. Esto está en el artículo 217 y 187. 217 y 187. Claro, la incautación se trata de el retiro de todos los bienes obtenidos directamente a través del delito, o incluso del patrimonio obtenido por vía ilícita. Bueno, aquí están todos los bienes que han sido adquiridos por el tráfico ilícito de drogas, por ejemplo, o estamos hablando de objetos que hayan sido instrumentos para cometer delitos, como vehículos motorizados, computadores, teléfonos celulares, etc. Todos esos pueden ser incautados. Pueden ser incautados por orden de juez. Generalmente, la situación que ocurre respecto a los objetos que han sido instrumentos del delito, o que incluso han sido objetos hurtados, robados, estafados, etc., en ese caso, la policía, incluso sin orden judicial, las incauta, es decir, las retira y las guarda, y una vez que están guardadas, los terceros o incluso el mismo imputado podría pedir su devolución. ¿A quién? Al juez de garantía. ¿A través de qué? A través del mecanismo que está ideado, que está regulado en el artículo 187 del Código Procesal Penal, que se denominan estos de las tercerías. Se le llama tercería realmente, pero es la devolución de especies que han sido instrumentos de delito, incautadas, robadas, etc. En este caso, la devolución se pide al juez de garantía, y generalmente el juez de garantía las devuelve inmediatamente si es que, por ejemplo, han sido objetos incautados de robos, hurtos o estafas o apropiación indebida, y se la entrega, obviamente, a su propietario cuando ha sido la víctima. Previamente, previo a la entrega, generalmente el Ministerio Público se va a oponer solamente en cuanto se puedan realizar pericias respecto de estos objetos. Y una vez que se realiza la pericia, se entregan durante la investigación. Ahora, generalmente, si es que quedaran todavía retenidas, el juez de garantía después de la investigación podría también entregarlas, pero siempre a petición del propietario o quien acredite ser el poseedor.
Esto es 187 y las tercerías están en 189. ¿No? Es típico el caso de la persona a la cual le roban un vehículo motorizado y lo utilizan para hacer robos o para hacer portonazos o incluso para traficar droga. En ese caso, uno le pide la devolución al juez de garantía, probando obviamente que ha sido la víctima, probando que es el propietario, y el juez devuelve el vehículo, en este caso en una audiencia al efecto. ¿Alguna duda, alguna consulta? Esto es bien importante porque a muchas personas, en muchas oportunidades, al parecer, sobre todo cuando se trata de personas que entregan el auto para que sea trabajado por un tercero, y este tercero no lo trabaja en lo que debiera trabajarlo, que por ejemplo es de transporte, o como Uber, o como repartidor de algo, en estos casos el Ministerio Público tiende a no devolver los vehículos porque podría devolverlos sin orden judicial incluso al dueño, pero los deja incautados. Y en ese caso hay que pedir la devolución ante el juez de garantía. Eso, ¿alguna duda, alguna consulta? Sí, don Francisco. Profesor, ¿cómo se puede demostrar que yo soy dueño de las joyas? Por ejemplo, si no tengo algún recibo, se me perdieron. Buena pregunta, ¿sabe por qué? Porque esto ha pasado. ¿Ustedes veían primer plano? Sí, sí Ya. lo hay. ¿Se acuerdan de un caso de joya? Claro, sí, sí me acuerdo. A ver, cuéntenos. Que no podían ser devueltas a sus legítimos dueños porque no podían demostrar. No, si fueron de vuelta. ¿Pero se acuerda de un caso de primer plano? ¿Alguien No. se acuerda? No, nadie. Pamela Díaz. Justamente. Primer plano era un programa que me servía mucho para estas cosas, para hacer, para poner ejemplos, porque la gente que era de la farándula generalmente andaba metida en problemas, entonces servía porque como hay gente conocida y todos sabían el caso. A ver, cuéntenos el caso. Sí se acuerda, ¿eh? Me recuerdo solo algo, y por lo que leí, que el marido en su oportunidad, Manuel Neira, le había regalado joyas a ella de dudosa procedencia y ella Ya, las exhibió, las mostró y quienes eran dueños las se dieron reconocieron cuenta, claro, las por la reconocieron y televisión. se dieron cuenta que él las tenía. Sí. Sí, Eso es lo que recuerdo con respecto. Bueno, las incautaron, entiendo, sí. hicieron pagar las multas correspondientes, pero no sé si se las lograron devolver a Sí. quienes habían A ver, acreditado o les voy habían a dicho que... contar. A ese jugador de fútbol de Colo-Colo, ¿ah? Le fueron a vender unas joyas en un jockey, en un gorrito, en un gorro, una persona fue a venderle una joya. Una cuestión muy extraña, po. O sea, ¿quién compra a un tipo que los va a vender en un gorro le muestra joya? Raro. Entonces, compró las joyas. Parecen joyas bien bonitas y bien finas y elegantes. Y la señora del futbolista la exhibió en la televisión. Y la dueña de la joya, la reconoció por la televisión. Bueno, presentó la denuncia, no me acuerdo si en ese tiempo existía el delito de receptación, que el delito de receptación es tener cosas robadas sin poder, estar en posesión de cosas robadas sin poder acreditar su procedencia. Y ese delito, por ejemplo, para las personas que venden cosas usadas, no sé si ustedes han visto El precio de la historia. Sí, profesor. ¿Sí? Cuando Rick compra una cosa usada, generalmente y que de valor, un reloj, una joya, siempre hace la siguiente pregunta. ¿Cómo la obtuviste? ¿De dónde viene? No, de mi abuelo, ya está tranquilo. No sé, sabes que ya, entonces no te la puedo comprar, porque etcétera. Aquí en Chile tampoco uno puede comprar cosas robadas. Entonces, ¿qué tiene que hacer el comerciante según la ley de receptación, la ley del Código Penal? Tiene que llenar una ficha respecto a la persona respecto a la cual la adquirió cuando no tiene cómo acreditar de dónde procede. Tiene que llenar una ficha con la persona. Bueno, en este caso habían comprado esta especie robada, las personas la reconocieron por la televisión y las personas pidieron la devolución de esa especie y acreditaron que eran de ellas porque tenían fotos con esa joya.
Entonces con eso las devolvieron. Ese fue el caso. ¿Ven? Ahí tienen un caso de devolución de especies robadas. Bueno, vamos a dejar la clase hasta acá por una razón bien importante. Porque terminamos la parte de diligencias, las más importantes. Bueno, incluso habría unas diligencias tecnológicas que voy a hacer una ficha al respecto, pero ahora vamos a entrar en un tema bien importante, que es la formalización de la investigación. Yo les pediría que para la próxima clase lean desde la página 58 hasta la 68, 10 páginas, y vean el video que actualmente tengo estos videos que son cápsulas, sobre todo el proceso penal. Lean la cápsula de formalización de la investigación, la formalización y sus efectos, que está en el... Hay una descripción en los videos donde tengo otro canal, donde ahora puse puras cápsulas pequeñas, o sea, videos pequeños. Entonces ahí pinchan y ahí van a encontrar cápsulas del proceso penal que son como 10 cápsulas. Entonces, vean la cápsula de la formalización de la investigación en el otro canal, en el canal que es Preparación Grado Ricardo Márquez, creo que se llama así. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna consulta antes que nos retiremos a descansar? Profesor Diego, por favor, en cuanto a la interceptación de la comunicación, Sí, sí. por ejemplo, si esta se lleva a efecto incumpliendo los parámetros bajo los cuales se ha establecido, ¿quién es el encargado de solicitar o de decretar la prueba ilícita? O sea, ¿sería como, por ejemplo, el abogado defensor en este caso, o podría el tribunal también decretarlo de oficio? El abogado defensor, aunque yo creo que también el juez podría declararla de oficio, si es que aparece manifiesto en uso, no sé, de la facultad que tiene todo juez de aplicar la Constitución directamente, sobre todo las garantías constitucionales. Pero bueno, los defensores van a pedir las grabaciones, van a pedir también las transcripciones, porque esto se convierte a texto. Y de hecho una obligación en el Código Procesal Penal, que era el artículo 260 del Código Procesal Penal, que obliga al Ministerio Público al momento de acusar, de entregar o de dejar a disposición del imputado, de la defensa, todos los antecedentes investigativos de la carpeta, todos. Claro, para que sean estudiados para la audiencia preparatoria, Profesor, para excluir solamente pruebas. en ese momento tiene la obligación de entregar todo el Ministerio Público, ¿no antes? Mire, yo creo que también antes podría ser a propósito de una cautela de garantía. Uno podría solicitar una cautela de garantía en ese aspecto, si uno estima o sospecha de que de que ha sido grabado o ha sido interceptadas las comunicaciones de manera ilícita, fuera del marco de la ley. Gracias, profesor. Ya. Ok, entonces nos vamos y nos vemos la próxima semana. Ya, que estén muy bien. Chao. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. Hasta luego, Luego, profesor. profesor. Que descanse el fin de semana. Eso, que descansen todos.